una verdad que se encuentra aquí en Colosenses capítulo 1, 18. Yo quise titular a este mensaje primogénito de entre los muertos. Entender todo lo que implica esa frase, ¿verdad? Primogénito entre los muertos, dice así su palabra en Colosenses 1, 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Este día, hermanos, pues nos reunimos para recordar ese evento de la resurrección de Cristo. Y quiero que consideremos que esta frase del primogénito entre los muertos se encuentra al final de un listado de quién es Jesús y qué hizo. Si usted va al versículo 19, termina esa lista de todo lo que hizo Jesús. Ahí podemos ver lo siguiente, dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Entonces ese porque ya terminó Pablo de hacer un listado de quién es Jesús. Y hizo todo eso porque le agradó al Padre. Entonces quiero que empecemos con eso. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? Vaya conmigo ahí en ese mismo capítulo desde el versículo 13 y solamente para recordar algo de lo glorioso que es nuestro Señor Jesús y cómo culmina esa lista es precisamente con eso, de que es el primogénito de entre los muertos. Dice así, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esa es la primera cosa que viene aquí en esta lista. Es quien salva al pecador, hermanos. Nuestro Señor Jesús es la razón por la cual estamos aquí. Todo el honor se le da a Él. Y si hay alguien que puede cambiar de naturaleza y después de ser indiferente ante Dios o incluso hasta aborrecerlo directamente, puede cambiar ese corazón a alguien que lo desea, que lo anhela y que lo ama. Otra cosa que hizo Jesús, hermanos, es el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nuestro Señor Jesús se hizo hombre, se revistió de esa humanidad y aquí en esa esfera donde ya el hombre podía percibir con sus ojos físicos, escuchar con sus oídos sus enseñanzas, les reflejó el carácter del Padre. Jesús durante su ministerio mostró compasión, mostró misericordia, mostró gracia al pecador, incluso también un celo sincero y perfecto delante de Dios cuando Él se indignaba, ¿verdad?, de las cosas que a Dios le desagradaban. Por eso nos dice, Él es la imagen de Dios y quien está por encima de toda la creación. Es la primera vez en esta lista donde nos habla acerca de que es el principio. Y si va al versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y el tamaño de nuestro planeta es inmenso, hermanos. Nuestra galaxia, el universo, no se puede medir. También si pudiéramos contabilizar todas las personas que han pisado este planeta, son millones y millones. Pero se cree que los ángeles, los seres celestiales, son todavía más que los hombres. Entonces toda esa creación, sea visible o invisible, lo creó nuestro Señor Jesús. Él es el creador de todas las cosas. Y no solamente eso, hermanos, también nos dice que todas las cosas existen para Él. Todo lo que ha sido creado es por medio de Él y para Él. Entonces Él es el dueño de todo lo creado. Y si se fija, Pablo está exaltando que no hay nada por encima de Cristo y está poniendo en todo sentido en qué más es supremo nuestro Señor Jesús. El versículo 17 lo dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Si todavía podemos ver lo que perciben nuestros ojos físicos,
es porque la voluntad de Cristo está manteniendo así las cosas, esa consistencia. Este universo para Jesús simplemente puede decir la palabra y así como lo formó, también Él puede declararlo y desintegrar todo, hermanos. Pero todas las cosas subsisten por medio de su poder, por medio de su persona. Y en el versículo 18 nos dice también que Él tiene la primacía de la siguiente manera. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es la cabeza de la iglesia, hermanos, y eso es todo el cuerpo de Cristo, todos los miembros, todos los que amamos, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Se encuentra, ¿verdad? Cada vez sumándose más a la familia del Padre, nos estamos haciendo uno con la Trinidad, pero dice, por encima de todo es Jesús, es la cabeza. Y así es como termina esa lista, ¿verdad? Pero me llamó la atención porque al final de todo ese listado de quién es Jesús, Pablo dice, Él es el principio de todos y Él es el primogénito entre los muertos. Y usted sabe que en la Biblia han habido personas que resucitaron en el Antiguo Testamento. Jesús resucitó personas, pero el primogénito entre los muertos tenemos que entender que no es el primero que murió, sino más bien el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Cuando Jesús resucita a Lázaro, fue solamente por algunos días, años más, no sabemos, y Lázaro volvió al polvo, volvió a la tumba. Pero cuando Pablo habla acerca del primogénito, es que es el primero, el único que ha hecho una resurrección completamente diferente a la de cualquier otro hombre. Elías, el profeta Eliseo también resucitaron personas, pero no las resucitaron con un cuerpo glorificado, sino que Jesús se levanta de la tumba y tiene un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso. ¿Y qué es exactamente, hermanos? Eso de primogénito entre los muertos es lo que vamos a experimentar. Jesús es la primera persona que experimentó la resurrección en este sentido de lo que está hablando aquí. Si Él es el que tiene en toda la primacía como dice el versículo 19, porque le agradó al Padre que en Él habitara la plenitud. O sea, nadie se podía adelantar a tener una resurrección igual a la de Jesús. Nadie ha tenido esa misma resurrección. Y para que entendamos, hermanos, la transformación de su persona a un estado de glorificación, así como le llamamos, vaya a Primera de Corintios. Es un capítulo que nos amplía bastante acerca de todo lo que quisiéramos saber, ¿verdad? Lo más importante acerca de este evento se encuentra en el capítulo 15 de Corintios. Ahí puede poner un separador. Entonces lo que vamos a ver es que es ese estado de glorificación. Acompáñenme en los versículos 42 al 44. Dice, ponga atención porque Pablo ya desde versículos atrás está describiendo a la iglesia de Corintio en qué consiste esa resurrección, pero fíjese aquí el versículo 42, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Entonces puede ver que la resurrección de Cristo es completamente distinta a todas las resurrecciones que han pasado, porque dice, no es la misma naturaleza que tiene alguien antes y después de la resurrección. Por ejemplo, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, lo resucitó con la misma naturaleza, con un cuerpo físico. Pero aquí el apóstol Pablo ya está diciendo, no, hay una resurrección donde cambia por completo tu consistencia. Y Pablo, hermanos, explica que también Jesús es el prototipo, o sea,
Así como es una realidad de que sembramos en un cuerpo distinto, y él lo empieza a describir en estos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, el 43, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Son completamente distintas las naturalezas de lo que se refiere aquí. Pero nos dice que Jesús es ese prototipo. Es el primero que logró ese tipo de transformación ahí en ese mismo capítulo, pero los versículos 45 al 49, fíjese lo que dice. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pablo acaba de decir, primero se siembra en corrupción y después hay una transformación en incorrupción, en algo celestial, en algo glorificado. Y luego después dice, primero fue Adán, un hombre físico y corruptible, pero después es Jesús el que va a darnos una transformación a su cuerpo semejante, ¿verdad? Entonces, Él es el primero que hizo esa transición, hermanos. Y cabe por demás aclarar en esta mañana que es un evento en el cual tenemos que atravesar todas las personas. Si usted va a Daniel capítulo 12, déjeme leerle el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Es un evento en el cual todos vamos a experimentar esa transformación, la resurrección, hermanos. Y si todos vamos para allá, tenemos que recordar eso a nuestros hijos. Tenemos que recordar eso a nuestros seres queridos. Y es más, hasta los hijos pueden recordarle eso a sus padres cuando vean a ellos afligidos o si no son creyentes. Tenemos que enseñarlo cuando compartimos la fe. Hay que decirle a las personas, hay dos tipos de naturaleza que vamos a tener, en la cual estamos viviendo hoy, pero existe otra, una naturaleza incorruptible, una naturaleza gloriosa, y el primero que la experimentó es Jesús. Y si eso existe, si esa transformación la vamos a vivir, porque Jesús fue el primogénito en experimentarla y quiere que también sus hijos la experimenten, vamos a tener que contestar la pregunta, ¿cómo nos aseguramos de que vamos a tener esa transformación en la semejanza de Jesús? Este es un mensaje pues temático, aunque nuestra base es Colosenses, pero aparte de ver Corintios, quiero que vayan a Filipenses capítulo 3. Nosotros tenemos que asegurarnos que anhelamos esa transformación, y la anhelamos porque ya sabemos y estamos convencidos de que es real, de que es inevitable y de que Jesús la modeló, que fue el prototipo y el primero en experimentarla. Por eso nos dice Pablo en la carta de Filipenses capítulo 3, déjenme leerle los versículos 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Pablo está diciendo que cada hijo de Dios tiene ese anhelo y debemos de tenerlo. A lo mejor no es tan profundo en este momento, pero ese anhelo tiene que crecer, hermanos, y por eso estamos en esta mañana, para que este conocimiento transforme nuestras mentes. Si usted no ha anhelado esa transformación, esta mañana es una invitación a que lo anhele.
Y hermanos, lo más glorioso de eso es que ya podemos ser semejantes a Jesús. Ya no nos van a afligir, deje usted las cuestiones físicas, sino más que nada el pecado. Tenemos que conocer que Cristo enseñó cómo obtener esa resurrección. Y es un pasaje que también nosotros podemos ir porque directamente Él lo enseñó en el Evangelio de Juan. Si me quiere acompañar en el capítulo 11, donde se encuentra la resurrección de Lázaro. Él resucitó una persona, pero la regresó a su cuerpo corruptible. Pero tuvo una conversación con sus hermanas, con Marta y María, cuando ellas estaban tristes porque permitió Jesús que él muriera, su hermano Lázaro. Y quiero leerle solamente las palabras del versículo 25 y 26. Dice así: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esa es la invitación, hermanos. Jesús dijo esa declaración: yo soy la resurrección. Él dijo: yo voy a ser el primogénito entre los muertos. Yo soy el que puede hacerlos experimentar esa transformación. La resurrección, ese cambio de estado corruptible a uno glorificado e incorruptible, es solamente a través de creer en Jesús. Por eso le hace esa invitación a Marta y a María. ¿Crees eso? Y es la misma invitación que se hace en este día y que nosotros tenemos que estarla a recordarla, ¿verdad? A cada uno de aquellos que compartamos el Evangelio. Y pensemos, hermanos, si realmente has creído que Cristo es el primogénito entre los muertos, debe haber esa esperanza, debe crecer ese anhelo de que vamos a tener esa transformación. Yo creo que una ilustración que nos puede ayudar para entender, porque es algo desconocido para todos, ¿verdad? Pero estaba tratando de ver, ¿verdad?, información acerca de algo similar que ocurre en la naturaleza, que tiene perplejos a muchos biólogos, sobre todo a los evolucionistas. Les impresionaba, les impactaba mucho cómo es la metamorfosis de las mariposas. Y déjeme describirle algo que a lo mejor ha visto un documental, pero quiero usar esa figura para entender un poco de lo que puede suceder como paralelos. Y es en específico, hermanos, la mariposa monarca, ¿verdad?, que es tan común, sobre todo en nuestro país, y porque conocemos, ¿verdad?, que es una de las más impresionantes las migraciones que existen. El huevo, hermanos, del tamaño de una monarca, es como la cabeza de un alfiler, así pequeñísimo. Y ese huevo eclosiona en 3 a 5 días, o sea, es el tiempo que tarda en madurar, de 3 a 5 días. Es un lapso tan breve, pero cuando sale del huevo esa larva empieza a comer la cáscara del huevo y luego la planta en la cual se implantó ese huevo. Eso puede durar 2 semanas comiendo y su tamaño va a incrementar, pues depende, ¿verdad?, del tipo de mariposa, pero puede crecer en 200 o 2000 veces su tamaño. Y después de que pasen esas 2 semanas de alimentación, hay 2 semanas más en la que dura madurando en la crisálida. Ese gusano ya forma su capullo, su crisálida, y ahí va a ocurrir otras 2 semanas. Y se va a empezar a transformar, va a empezar a tener un proceso donde sus mismos consistencias u órganos, ¿verdad?, se empiezan a consumir, se empieza a alimentar. Hay un proceso, pues yo creo que para nosotros inexplicable, ¿verdad?, y es lo que tiene maravillado a la comunidad científica, porque después de esas 2 semanas, hermanos, sale una mariposa. Hay una variante de esa mariposa monarca que se llama la mariposa Jerusalén, y es la que vive de 8, más o menos unos 8 meses de vida, y son las que pueden viajar en esos 8 meses de vida hasta 4 o 5 mil kilómetros. Algunas desde Canadá hasta allá Michoacán, ¿verdad?
Entonces ese viaje, hermanos, si usted se pone a pensar, ¿cuánto puede caminar una oruga en esas 2 semanas? No sé, tal vez unos 100 metros, 200 metros. Pero después de su transformación, ella puede volar kilómetros. Entonces es una distancia incomparable. Y yo quiero que pensemos en eso, hermanos, porque si ya iniciamos nuestra carrera aquí en la fe, es como si ya estuviéramos en la crisálida, en un evento donde nos estamos transformados, ya estamos destinados a resucitar. Si usted ha creído en Cristo Jesús, es como si ya estuviera en esa etapa de la mariposa, ya en el capullo, donde cada vez se está transformando más a la semejanza de Cristo. Y va a llegar un momento donde va a ser como un abrir y cerrar de ojos, donde vamos a notar ese cambio, ¿verdad? Se va a consumar todo cuando tengamos una naturaleza distinta. Lo más sorprendente, hermanos, pues yo no sé, bueno, supongo que por el raciocinio que Dios le dé a ese animal, cuando es una oruga, cuando es una larva, pues no tiene ni idea de las capacidades que él puede hacer, ¿verdad? Ese animal. Pero una vez que sale de esa crisálida, pues ya puede volar. Es algo completamente distinto a su naturaleza anterior. Puede volar y llegar hasta kilómetros de distancias, ¿verdad? Y eso mismo es, nosotros no tenemos ni la menor idea, hermanos, de cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado. Lo que más pues me da esperanza, hermanos, es que ya no vamos a pecar. Ya no vamos a luchar con los pensamientos que deshonran a Dios. Y yo creo que más que eso, se va a agudizar nuestro sentido de alabanza y honor a Jesús. Lo vamos a amar de manera más perfecta. Yo creo, hermanos, que hasta ese momento vamos a ser capaces de cumplir lo que Jesús exige. Tienes que amarme con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hasta ese día, hermanos, lo vamos a poder hacer y téngalo por seguro. Y Jesús fue el primogénito de entre todos los muertos, el primero que experimentó esa transformación. Jesús, hermanos, debemos de entender que, como nos dice Filipenses capítulo 2, y es algo que me impresiona mucho, porque Jesús, hermanos, ni siquiera tenía necesidad de hacer eso. Nosotros sabemos que Jesús es todopoderoso. Él pudo, hermanos, saltarse ese proceso. Él es sin límite su poder, hermanos. ¿Qué le costaba redimir a toda la humanidad y transformarnos con tan solo nombrarlo? Quiero que a todos mis hijos en este segundo resuciten con cuerpos glorificados. Pero Jesús no quiso hacer eso, hermanos. Él mismo quiso pasar ese proceso. Por eso nos cobra más sentido, creo yo, lo que dice Filipenses 2, los versículos 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Es lo que me maravilla, hermanos. Si Jesús fue el primogénito entre los muertos, es que Él ya era perfecto, Él ya tenía el estado de glorificación, pero dijo, me voy a desvestir, voy a quitarme esta naturaleza y me voy a vestir de la naturaleza corruptible de un hombre, así como la de Adán. Y voy a pasar por el mismo proceso que quiero que pasen todos mis hijos. Y ahí hasta que se humilla, hasta que muere, y en el tercer día, una mañana como esta, Él resucita y experimenta por primera vez ese cuerpo glorificado nuevamente. Para nosotros es única vez, pero Jesús ya lo tenía. Regresa a ese estado, ¿verdad?
Entonces, hermanos, tenemos que adorar a Cristo por ser el primero en pasar por ese proceso. Y tenemos que adorar a Cristo, pues es es el que diseñó este proceso. Desde antes de la fundación del mundo, Él dijo, voy a hacer al hombre, a la mujer, con esa capacidad de transformación. Ninguno de nosotros sabe qué es eso, ¿verdad? Solamente Jesús nos ha prometido que vamos a ser transformados. Regrese por última vez a Corintios. Vamos a leer algunos pasajes ahí mismo del capítulo 15, porque usted tiene que comprender que tenemos un fundamento sólido. En los versículos 20 al 22 se encuentra, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo enseñó esa verdad. Y es lo que estamos recordando hoy, hermanos, que hubo un primogénito entre los muertos. Ese es nuestro Señor Jesús. Y tenemos que adorar, ¿verdad? Porque hay personas que no tienen ni la menor idea de que están diseñados de esa manera. Es como si fuera una larva, un gusano, pero jamás entró en esa crisálida, jamás va a ser una mariposa. Es lo mismo, nosotros tenemos que hablar de estas verdades, es comunicar el Evangelio y decir, Cristo tiene un plan para nosotros, en el cual venció la muerte, venció el pecado, y si tú pones tu fe y confianza en Él, va a ocurrir lo mismo contigo de lo que sucedió con Él. Tenemos que anhelar, hermanos, ese momento confiando firme y constantemente en Jesús como ese autor y consumador de nuestra fe. Hasta que llegue ese evento, Pablo lo describe más adelante ahí en ese capítulo 15, pero vaya a los versículos 50 en adelante. Él lo describe como un abrir y cerrar de ojos. Vamos a leer desde el 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y nos podemos quedar, ¿verdad?, con esa invitación del apóstol Pablo. Si crees esto, es con ese propósito de caminar más en tu santificación. Es continuar con ese proceso de semejanza a Cristo. Vamos a orar, hermanos, y adorar a Dios porque Él es el primogénito entre los muertos. Señor, en esta mañana tú te levantaste de la tumba con un cuerpo diferente y fuiste el primero y prometes que cada uno de los que pongan fe en tu nombre, porque tú dijiste que eres la resurrección, atravesaremos exactamente lo mismo. Y en este mundo hay tantos que desprecian esto porque ni siquiera lo creen. No saben que están diseñados para experimentar una transformación así. Y efectivamente también pasarán una eternidad con un cuerpo distinto, pero para ser aplastados bajo tu ira. Y nosotros tenemos que hablarles del Evangelio, hablarles de que Jesús perdona los pecados
de que Jesús es el único que nos puede hacer a semejanza de Él para pasar una eternidad, pero a su lado. Así que permite, Padre, que en cada uno de los que estamos aquí presentes nos aseguremos que iniciamos ese tiempo de santificación, que hemos creído en Jesús como la resurrección, porque en un día como hoy venció la muerte. Y esperamos nosotros también atravesar exactamente ese proceso. Te damos la honra y la gloria, Padre, porque tú alimentas nuestro espíritu, porque tú bendices a tu cuerpo, y también esta mañana podemos pasar un tiempo juntos para compartir el alimento, podemos compartir y celebrar en paz con una hermandad, porque todos somos tus hijos y tú eres el que nos has unido. Tú eres la cabeza de la iglesia, no hay nada por encima de ti. Eres el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. No hay nada que pueda estar por encima de ti, porque tú lo creaste todo y tú mereces el honor y la gloria. Y aunque ni siquiera tenías que hacerlo, Señor, tú te humillaste y atravesaste por ese proceso de resurrección. Tú también experimentaste el dolor, la muerte, el sufrimiento, los estragos de un mundo caído, para ser el primero en obtener un cuerpo transformado. Alabamos y bendecimos tu nombre y pedimos que este mensaje se grabe en nuestros corazones para que nos ayude a anhelar cada vez más esa resurrección. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.